Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de su Padre que está en los cielos. Cuando pues den limosna, no hagan tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto es estar con ustedes el día de hoy, agradecidos de estar una vez más con la Escritura delante de nosotros, ponernos a los pies de nuestro Señor, de nuestro maravilloso Señor, así como María, tomando la buena parte. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que tú y yo, la mujer, el hombre de Dios, seamos completos, preparados para toda buena obra. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano. Me acompaña mi preciosa y mi amada esposa, Rocío Castañeda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos, bienvenidas esenciales. Ya estamos aquí a través del Hogar de la Fe y la Esperanza, buenas nuevas, y queremos dar gracias a todos los que están en el área metro de Memphis, Arkansas, Mississippi, Jacksonville, Florida, Boston, Albuquerque, Nuevo México y Las Carolinas. Gracias a nuestros sponsors. Recuerda, Omega Insurance está en 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Llama ahora para una cotización totalmente gratuita, 901-313-0053. Y gracias a nuestra amada Iglesia Calvary Compañerismo Cristiano por su compromiso, su amor por la verdad, diezmos y ofrendas que hacen posible que este programa llegue hasta donde tú estás. Y nos vamos al libro de la revelación de Jesucristo. Ya estamos en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Así es, qué maravilloso es este libro que nos permite entender el final de nuestra redención, el final glorioso, el cierre, la culminación, la redención, la libertad de los hijos de Dios. Satanás ha sido removido, encarcelado. Estamos viendo todas estas cosas y recuerda nuestros textos claves de Apocalipsis. El primero es: bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escrita, porque el tiempo está cerca. Es un libro de bienaventuranza. Y número 2, me encanta: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. De eso trata Apocalipsis, mis hermanos, de nuestro Señor Jesucristo viniendo a esta tierra, pisando sus pies, posándolos sobre el monte de los olivos, partiéndole en dos, encarando a sus enemigos, dándole fin a este gobierno de Satanás, el príncipe de la potestad del aire, el Dios de este mundo, quien finalmente es derrotado. Y es lo que estamos viendo en el capítulo 19 y el capítulo 20. Ya estamos en pleno reino milenario o los 1000 años, que simplemente en el capítulo 20 6 veces menciona este milenio. Son 1000 años de 365 días cada uno, donde el Señor va a cumplir todas sus promesas. Ya hemos visto que Satanás ha sido encarcelado y pasamos toda una semana hablando acerca de lo que significa la influencia satánica y cómo debemos repelerla, cómo debemos luchar la verdadera batalla espiritual, la verdadera guerra espiritual. Y aprendimos de lo que será y de lo que sería un mundo sin esa influencia de mentira, de robo, de homicidio que Satanás vino, porque en este reino milenario Jesucristo es quien va a estar reinando. Ahora, la siguiente parte la siguiente sección de este capítulo 20 es ni más ni menos que la recompensa. Llega la hora de las recompensas. Recompensas, como dice el texto, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparados para los que le aman. Y tú te has preguntado eso alguna vez, ¿no? ¿Cuántas promesas hay de esto? Pero también cuánta persecución. Como el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si a mí me aborrecieron, ustedes les van a aborrecer. Todas estas cosas tienen una razón. Hay una razón. Y Dios, como dice la palabra de Dios, Él siempre está viendo, ¿verdad? Y cuando nosotros hacemos algo, Él nos enseña en su palabra que Él tiene recompensas para nosotros. Y Jesucristo en las mismas bienaventuranzas habla, ¿verdad? Cuando suceda esto, alégrense.
Alégrense porque grande es su galardón en los cielos. Sí, así es, el siervo no es mayor que su Señor. Dice, si a mí me persiguieron, si a mí me odiaron, a ustedes también. ¿Y por qué? ¿Cuál es la causa de la persecución? ¿Cuál es la causa de ese odio? Bueno, pues que las personas quieren de alguna manera que nadie les juzgue, quieren hacer una vida sin Dios, quieren hacer una vida completamente a su manera y no soportan la verdad contenida en el Evangelio de Jesucristo, no soportan que Jesucristo vino, ¿verdad?, a buscar lo que estaba perdido, sí, pero requiere arrepentimiento de nuestra parte. Así es, y tiene un precio muy alto el hecho de ser extranjeros y peregrinos en esta tierra. Hay un precio de seguir a Jesucristo, hay un precio de amar la verdad, de identificarnos con la iglesia, con la verdadera iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Porque el mundo aborrece la verdad. Sin embargo, todo esto es porque hay una recompensa, ¿verdad? Aquellos que quieren caminar con el Señor, y esta recompensa la estamos viendo de una manera impresionante en el reino milenario. Es lo que vamos a estar viendo y queremos analizar el día de hoy precisamente esto, ¿verdad? Analizar cuánto cuesta el hecho de seguir a Cristo, el hecho de decir, Señor, soy tuyo, pero al mismo tiempo para que podamos ver el sabor de la recompensa que Dios tiene para nosotros, como una vida entera de persecución y de incomodidad en esta tierra no se compara con la eternidad y con las cosas que Dios tiene para sus hijos. Y porque Él estaba lleno de gozo, Jesucristo, por ejemplo, cuando estaba en la cruz del Calvario, ¿verdad? Puesto el gozo delante de Él, dice la Biblia, menospreció lo oprobio, ¿verdad? Estamos viendo todas estas cosas. ¿Por qué Jesucristo pudo venir también ahora que estamos por celebrar pues toda la Semana Santa y todo este asunto? Jesucristo fue capaz de soportar toda humillación y todas estas cosas, todo este odio y aborrecimiento del mundo, y no levantó su boca. Bueno, pues estamos viendo en el reino milenario y en la eternidad lo que Jesucristo ganó para nosotros. Vamos a ir a un pequeño corte, no te vayas, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, seguimos hablando de esto, de este contraste que existe en vivir en un mundo caído, pero no solamente vivir en un mundo caído, sino vivir como extranjeros y peregrinos. No solo como extranjeros y peregrinos, sino como enemigos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es claro que Jesucristo fue a la cruz del Calvario porque este mundo, este sistema lo aborreció, ¿verdad? Estuvieron bien con Jesús durante todo el tiempo que Él les dio milagros, que Él les mostró su amor, que Él les mostró misericordia, pero en el momento en el que el Señor les dijo, lo que están haciendo está mal y es necesario que se arrepientan, es necesario que volteen sus vidas acerca del pecado, acerca de todas estas cosas, fue cuando ellos ya no quisieron. Ellos querían las cosas a su manera, y precisamente esta es la batalla del mundo contra Satanás y el mundo contra Jesucristo. Y lo que estamos viendo es esto, ¿verdad? Hay una realidad. La salvación es gratuita, es por gracia, por medio de la fe, y nada podemos hacer para ganarla, ¿verdad? Jesucristo lo hizo todo, pero el costo es incalculable, ¿verdad? El precio de la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y todos sabemos eso. La salvación es gratuita, es por gracia, por medio de la fe, aunque tiene un costo gigantesco. Pero también hay un costo para el que cree, y es del que hemos venido hablando. El que decide creer a Jesucristo, cada uno de nosotros estamos llamados a ser sus discípulos. Acuérdate, son dos cosas que van juntas, no se pueden separar, ¿verdad? Un creyente genuino se convierte en un discípulo del Señor. Y ese costo que hay que pagar para ser discípulo, ¿verdad? Es la parte que muchas veces la gente no quiere tomar, ¿verdad? Pero hay una recompensa para eso, ¿verdad? ¿Qué nos pide el Señor? No una parte de nuestras vidas, no la mejor parte. Jesucristo pide del creyente todo. Por eso dice, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿verdad? Jesucristo nos pide abandonar por completo las tinieblas, derrocar nuestro yo, ¿verdad? O sea, deshacernos de esta egolatría, de esta adoración de nosotros mismos, porque ese es el ídolo más grande, el ídolo que más se idolatra, por eso hay todo tipo de maldad. Pero no solo eso, ¿verdad? Amar a Cristo, escoger a Cristo, ser amigos de Dios, significa ser aborrecidos por este mundo, ser perseguidos, ser rechazados como Él fue perseguido y rechazado.
extranjeros y peregrinos, extraños. ¿Verdad? Nosotros sabemos lo que significa estar en un país, ¿verdad? Y ser extranjeros, sí. No tener esos mismos derechos y bueno, estar a muchos riesgos, ¿verdad? Y eso es lo que somos en Cristo, ese es el costo. Nos convertimos en enemigos de un mundo en tinieblas que aborrece la luz. Y a veces el costo, ¿verdad?, llega a ser tan alto que puede ser que seamos rechazados por nuestra familia, por nuestros padres, por nuestros cónyuges, por nuestros círculos sociales. ¿Cuántos de nosotros no hemos vivido esto? Sí, claro, también puedes estar siendo rechazado y siendo presionado en el trabajo, ¿verdad? También perdemos oportunidades. También oportunidades, ¿por qué? Porque llega la persecución extrema. No, él no, porque él es hermano, él no corre con nosotros en toda esta sociedad y estas lealtades que se forman de alguna manera entre amistades y en los trabajos, ¿no? Y ahora más en este tiempo, ¿no? Donde está el asunto de cancelar a las personas, claro, ¿no? Ya no solamente, ya no estoy de acuerdo contigo, si tú no estás de acuerdo conmigo, te cancelo y te quito, te hago a un lado, ¿verdad? Ya no sirves. Y lo que antes era increíble que sucediera, ahora sucede. Te pueden hasta correr de un trabajo, ¿verdad? Sí, ya no nada más que te corten de Facebook, que te corten de redes sociales y te estigmaticen, sino que literalmente es como una ejecución social lo que está sucediendo en Cristo, ¿verdad? Y eso sucede simple y sencillamente por identificarse con Cristo, ¿verdad? Y todo esto en este país. Pero, ¿qué me dices de ser martirizado, no? Hay cosas terribles que se le hacen a creyentes en Cristo Jesús, ¿verdad? Tortura, diferentes cosas, ¿no? Simplemente por eso, simplemente son escupidos, diferentes cosas por querer amar, por querer servir, por querer predicar la verdad. Te digo, todo está bien cuando se habla de amor, cuando les estás diciendo, pues Dios te ama mucho, Dios quiere que vengas a Él, pero en el momento en que hablas de arrepentimiento, en el momento en el que tú enciendes la luz y dices, pero lo que estás haciendo está mal, necesitas dejarlo. Y en ese momento es cuando surge todo este idioma de odio y de que quién sabe qué, y todo este tipo de cosas, ¿no? Predicar la luz a un mundo decadente, ¿verdad? Esto, decir que hay condenación, que está equivocado, ¿verdad? El hecho de el aborto, está equivocado el que tú tengas relaciones sexuales antes del matrimonio, o están equivocadas las relaciones homosexuales, que no es algo que Dios bendiga, ¿verdad? En ese momento te conviertes en un enemigo, cuando denuncias, ¿verdad? Cuando hablas la palabra pecado y maldad. Entonces, este es el costo. Decidir no amar este mundo y sus deseos tiene un alto costo. Mira lo que les dijo Pablo a los corintios orgullosos. Pero a veces pienso que nosotros los apóstoles, Dios nos puso en exhibición como prisioneros de guerra al final del desfile del vencedor, condenados a muerte. Nos hemos convertido en un espectáculo para el mundo entero, tanto para la gente como para los ángeles. Fíjate, esta parte de los desfilados se refiere a estos, cuando entraban triunfantes y traían a los prisioneros hasta atrás, o sea, lo peor de la vergüenza. Y está diciendo, Pablo se está poniendo en ese lugar. Sigue versículo 10. Dice, nuestra entrega a Cristo nos hace parecer tontos. En cambio, ustedes afirman ser tan sabios en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes son tan poderosos. A ustedes los estiman, a nosotros nos ridiculizan. Incluso ahora mismo pasamos hambre, tenemos sed y nos falta ropa para abrigarnos. A menudo somos golpeados y no tenemos casa. Nos cansamos trabajando con nuestras manos para ganarnos la vida. Bendecimos a los que nos maldicen. Somos pacientes con los que nos maltratan. Respondemos con gentileza cuando dicen cosas malas de nosotros. Aún así, se nos trata como la basura del mundo, como el desperdicio de todos, hasta este preciso momento. Qué fuerte lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? Esta imagen de lo que sucede cuando alguien decide creer y confiar en el Señor, pero no solamente eso, decide pagar el precio. Claro. Y fíjate cómo contrasta esto con estos mensajes de sueña y conquista, y tú eres el hijo del rey, y ven, porque claro, eso es carnal, y eso es lo que ofrece el mundo, cómo la iglesia, cómo desde un púlpito se van a estar ofreciendo esas cosas. El mensaje es distinto, el mensaje de la Biblia es, sí hay gozo, sí hay paz, sí hay bendición, pero también es la advertencia de que este mundo aborrece la luz, ¿verdad? Aborrece la justicia y no soporta que se le denuncie. Y en el momento en el que tú te identificas con Jesucristo,
como miembro del reino de los cielos te conviertes en enemigo de este mundo. Fíjate, en otra ocasión Pablo cuando escribe acerca de nos gusta mucho cuando dice, ¿qué nos podrá separar del amor de Dios? Y ni la muerte, ni lo profundo, ni lo alto. Pero hay un texto que ahí como que brinca el asunto, dice, como dicen las escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como a ovejas en el matadero. Pero aún después sigue diciendo Pablo, pero nada nos puede separar de ti, ni la muerte, porque Pablo tenía en mente toda esta recompensa de la cual vamos a hablar nosotros, ¿verdad? Pero es interesante y es importante entender, porque lo que estamos por ver en el capítulo 20, en las recompensas, son increíbles las recompensas que Dios nos ofrece, pero tienen un costo, y ese costo, ¿verdad? Es quizá para algunos, no para todos, pero para algunos es vivir su vida productiva, ¿verdad? Estamos leyendo acerca de los misioneros, ¿verdad? Claro. Gente que pagó un gran precio, que le está pagando ahora, porque como se dice, en estos siglos últimos ha habido más persecución que en toda la historia de la iglesia, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque hay todavía quien está hablando la verdad, está denunciando el pecado, y eso tiene un costo. Fíjate, el Antiguo Testamento podemos ver también profetas fieles, perseguidos, menospreciados, ahí en Hebreos 11, ¿verdad? Muchos de ellos fueron torturados, ridiculizados, ¿verdad? Algunos lacerados por látigo, otros encarcelados, otros murieron apedreados, algunos, dice la historia, que fueron cortados por la mitad, se dice que fue Isaías a lo mejor, ¿verdad? Otros murieron a espada, dice ahí mismo en Hebreos 11 que murieron sin ropa para vestir, tenían que cubrirse con pieles de ovejas. ¿Qué significa eso? Que no tenían ropa para ponerse y tenían que buscar algo que encontraran, ¿verdad? Dice que estaban oprimidos, maltratados, vagando por montañas, escondidos en hoyos de la tierra. Y no estamos exagerando, mis hermanos, porque esa es la promesa del evangelio verdadero. Nuestra vida, nuestro reino, nuestro hogar no está aquí, ¿verdad? Este falso evangelio de mi mejor vida ahora, cuidado, tenemos que salir de ahí, porque luego cuando vienen los problemas y las situaciones, ¿cuánta gente tropieza? Porque se le vendió este falso evangelio. Sí, cuánta gente tropieza cuando se da cuenta de que no va a recibir todo lo que estos falsos maestros han prometido. Y podríamos poner muchas personas contemporáneas, ¿no? Como por ejemplo este hombre que escribió este libro, El Hombre Celestial, cómo lo tenían en campos de concentración, literalmente acarreando excremento humano. Cómo él lo golpearon hasta que sangró internamente, y sin embargo el Señor tenía una misión para él en China, ¿no? Como literalmente después de muchos años encarcelado, el Señor mismo le abrió la puerta. Podemos ver el esposo de Elizabeth Elliot, o sea, muerto por esta tribu, y cómo ella regresa junto con su hija a esa misma tribu a evangelizar y a continuar la obra que su esposo dejó. Eso solamente puede venir de Dios. Es una locura que maten a tu esposo y que tú regreses. Así es. Bueno, pues vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos. No te vayas, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, pues estamos hablando de eso. Estamos por hablar de la recompensa, de las cosas maravillosas que Dios tiene para los que le aman. Pero para contrastarlo, ahorita estamos hablando con el costo, ¿verdad? En un momento el Señor dijo, ¿verdad? Ninguno que toma el arado y voltea hacia atrás es digno del reino de los cielos, o está apto, eso es lo que dice, está apto para el reino de los cielos, ¿verdad? Dice que cuando vas a una guerra, el que va a hacer la guerra primeramente checa a ver si puede pelear y hace sus negociaciones, ¿verdad? No va a la guerra nada más así porque sí. También el que hace una torre dice que primero establece sus costos y lo demás, y no nada más se avienta. Y eso es algo que Dios nos pide a nosotros, ¿verdad? Por eso es que tenemos que hablar de un evangelio claro. Por eso es que la gente es importante que tenga un evangelio completo, ¿verdad? Que hable, sí, de todas las bendiciones y las cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros, pero también del costo. En este sentido tenemos que hablar acerca del arrepentimiento, tenemos que hablar acerca de la condenación, tenemos que hablar acerca del infierno, tenemos que hablar acerca de lo que cuesta seguir a Cristo. Quizá no en ese sentido tan claro como pero sí la gente sabe cuando es necesario saber, ¿verdad? Porque el paso de venir a Cristo, el paso de un nuevo nacimiento es cuando alguien muere a sí mismo y viene al Señor, cuando no tiene nada más, que ofrecer. El punto del evangelio no es de que pues me siento mal y escuché el evangelio y pues sentí muy bonito, ¿verdad? Ay, no, es que cuando voy ahí tengo paz en mi corazón. No, el punto es que entiendas lo que
tu necesidad, tu terrible necesidad de un Salvador, porque todo el mundo la tiene, porque es lo que acabamos de ver, y lo vamos a ver en el juicio del gran trono blanco, por ejemplo, ¿no? Lo terrible que es entregarse a la maldad y al pecado, ¿no? Entonces todo esto es importante entenderlo y es importante irlo dando, ¿verdad? Alimentar a las personas y sobre todo manifestar este evangelio completo, ¿no? Porque fíjate, estábamos viendo todo esto en Hebreos 11, todo lo que sucede, dice que algunos aserrados por la mitad, corriendo, ¿verdad? Pero fíjate, Jesucristo nos dice algo muy importante. ¿Por qué? Porque este es el evangelio, que somos salvos por gracia por medio de la fe, ¿verdad? Esa es la fe. ¿Qué es la fe? Fíjate lo que dice Hebreos 11:1. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Así es, esa es la fe. Cuando tú leas todo Hebreos 11 te vas a dar cuenta que la fe no es esta cuestión de algo que yo creo y algo que yo creo, ¿verdad? O sea, no que creo, sino que lo creo en mi imaginación, hago una creación de algo y entonces confío y creo en eso, ¿verdad? Y entonces es como adrenalina, como creer en algo. Sí creo, sí creo. No, no se trata de eso la fe. La fe se trata de confiar, lo que dice aquí, ¿verdad? En la verdad. Confiar en lo que Dios ha dicho. Eso es lo que hizo Abraham, eso es lo que hizo David, eso es lo que hizo Moisés, eso es lo que hicieron todos estos héroes de la fe. Escucharon a Dios hablar y dijeron, te creo, Señor. Y como te creo, voy a vivir de acuerdo a lo que tú dijiste. Eso es la fe. ¿Verdad? Eso es lo que encontramos al menos en Hebreos 11, la confianza de lo que en verdad sucederá y lo que esperamos, o sea, de lo que Dios ha dicho, ¿verdad? Y eso es lo que precisamente movió a estas personas a hacer lo que hicieron y a sufrir lo que sufrieron. Es esta fe que estamos viendo ahora en Apocalipsis capítulo 20, lo que va a pasar en este reino milenario y las recompensas, las que nos mueven, porque es la confianza de lo que esperamos. Fíjate, algunos ejemplos de eso, por ejemplo, más adelante ahí en Hebreos 11:6, ¿qué nos dice? De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Así es, Él recompensa, que Él existe, que Él es, ¿verdad? Y que lo que Él dice se cumple, ¿verdad? Entonces, solo aquel que conoce a Dios, su carácter, promesas como esta, son los que caminan y están dispuestos a pagar el precio. Por eso necesitas leer tu Biblia, necesitas conocerlo, necesitas creerlo, necesitas haberte entregado a Él. Fíjate, por ejemplo, lo que movía a Abraham. ¿Qué movía a Abraham? Cualquiera podría decir, tú vas allá y todos dicen, no, sí, era un hombre muy rico. Sí, era un hombre extremadamente rico. Dios lo utilizó con un propósito. Por medio de él hizo toda una nación. Pero fíjate que aunque era tan rico terrenalmente, no era el materialismo lo que movía a Abraham. Claro que no. No, fíjate lo que dice ahí en Hebreos 11:10. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Eso es lo que él estaba esperando, lo que estamos leyendo en Apocalipsis, el final. Imagínate cuánto peso hace Apocalipsis o la profecía en nuestras vidas, cuánto la necesitamos y no caer en el asunto de que, no, pues es que no está clara. Eso es diabólico. La profecía es clara. Es muy clara. Dios ha hablado y nosotros debemos de estar de parte de la autoridad bíblica. Y cuando Dios nos habla y nos dice, es muy claro todo lo que nos dice. Cuidado cuando la gente empieza a decir, o cuidado con tu corazón, cuando empiezas a decir, sí dice, pero no, porque yo, no. Debemos de saber que está muy claro. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, ¿verdad? Una ciudad diseñada y construida por Dios, ¿verdad? Además de él, ¿qué esperaban los demás, verdad? Los mártires de la gran tribulación. Piensa en eso, ¿qué estaban esperando en este tiempo? Los mártires de la gran tribulación son los mártires que más sufrirán, claro, durante toda la historia, pero sin embargo para ellos bien corto tiempo y van a ver todas sus promesas cumplidas, van a ver a Jesucristo, ¿verdad? Pero fíjate lo que dice Hebreos 11:13. Todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido, y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. El conjunto de personas que te acabo de decir, junto con los que fueron aserrados y todo esto, tenían esto, creyendo lo que Dios había prometido. Eso es lo que los movía. Diferentes circunstancias para cada uno. En este caso, Abraham, aunque tenía cuestiones terrenales, eso no lo movía, ¿verdad? Ellos aceptaron con gusto lo que vivieron porque coincidían en lo que Dios les había dado.
Claro, pero puedes estar viendo, por ejemplo, a Abraham, pero ¿qué me dices de aquellos que fueron pobres y que también estaban esperando promesas de parte de Dios? O sea, Dios usó a Abraham desde ser un señor y de tener riqueza y todo eso para formar una nación, pero no todos los que están en ese salón de la fama eran ricos. ¿Qué me dices de Rahab? A eso me refiero, por eso dice que todos ellos coincidieron ¿en qué? En que todos eran ricos, no, en que eran extranjeros y nómadas. Justo la misma promesa del Señor, somos extranjeros y peregrinos. Fíjate, Hebreos 11:14, otro comentario con respecto a la gente de fe y a la gente que paga el precio. Es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Me encanta esta última frase, Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Eso me encanta porque ellos estaban pensando en ese Dios. Claro. Y este Dios está pensando en ellos, ¿verdad? Me recuerda, por ejemplo, en la persecución, cuando apedrean a Esteban. Lo primero que ve Esteban cuando ve los cielos abiertos es a Jesucristo de pie. De pie, quizá para darle la bienvenida, quizá para darle ánimo, quizá para decirle, ánimo Esteban, ya vienes hacia acá, ya vienes conmigo. Claro. Qué importante es esta perspectiva eterna. Me gusta también lo que dice, si ellos hubieran ayudado al país del que salieron, bien podrían haber regresado. Es como la gente que está, por ejemplo, aquí, que está añorando regresar a su pueblo, a su ciudad natal en México, en Centroamérica, donde vivan, ¿verdad? Pues cuando estás anhelando una cosa así, sencillamente, pues regresas ahí, ¿verdad? Eso es todo, pero ellos no regresaron, en otras palabras, no le dieron la espalda a Dios, no le dieron la espalda a sus promesas, aún a pesar de todo lo que sufrieron. ¿Por qué? Porque sabían lo que estaban esperando, sabían lo que les esperaba. Ahora fíjate, ¿qué esperaba Moisés? El segundo del faraón, o sea, el siguiente faraón debía haber sido Moisés. Era la hija era el hijo de la hija de Faraón, aunque era adoptivo, y Dios lo puso en esa situación de influencia. ¿Cuántos de acá en esta cuestión hubieran dicho eso? No, pues ahí estoy precisamente para eso. Y fíjate lo que hizo Moisés, en lugar de decir, aquí Dios me ha de haber puesto para algo, ¿verdad? Para ser el próximo político. Fíjate las decisiones que tomó. Hebreos 11:24. Fue por la fe que Moisés, cuando fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Así es. ¿Y cuál es esta recompensa? Parte de ella es la que estamos viendo justo en el milenio, ¿verdad? Y lo que viene en la eternidad, ¿verdad? Todas estas promesas de Dios cumplidas hacia el pacto con Abraham, hacia el pacto con David, hacia el pacto con su pueblo. Sí, ahora imagínate, tuvo que esperar 40 años después de que salió de Egipto, rehusándose a ser el siguiente faraón, el hijo de la hija del faraón. 40 años hasta que quedó tartamudo, ¿no? 40 años no siendo nada, no siendo nadie, olvidando todo, aunque estuvo en las mejores escuelas, terminó como tartamudo, no sabiendo hablar, ¿verdad? Imagínate cuántas cosas pueden pasar en 40 años en tu tierra natal, claro. ¿Verdad? Todo cambia. Bueno, vamos a un pequeño corte y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. No te vayas, esto es Esenciales. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, hemos estado haciendo como una introducción acerca de la siguiente sección del reino milenario, que son las recompensas. Y hemos estado hablando acerca de Hebreos capítulo 11, de todos estos héroes de la fe, de lo que es la fe, de lo que los movió, de lo que estaba en su corazón, el precio que pagaron, que para ellos fue poco. Y que yo creo que para cualquier misionero, para cualquier persona que sufra por causa de Cristo le es poco, al punto que, fíjate, la primera vez que los apóstoles en el capítulo 6 de Hechos fueron latigados, esa vez, imagínatelo, salieron gozosos. Sí. Salieron gozosos por haberse tenido dignos de haber padecido por causa de la verdad y de la justicia. ¿Qué tan lejos estamos de ese sentir, de ese sentimiento en aquellos momentos? Fíjate cómo este mundo nos ha enseñado que el sufrimiento es algo que no debes tener por ningún motivo, ¿no? Entonces, si algo te hace sufrir, destrúyelo. Así sea el bebé que tienes en tu vientre, así sea el matrimonio, o pensando, ¿verdad? Ilusamente y
engañosamente que esa va a ser la causa de tu sufrimiento, porque también eso lo hace Satanás. Pero tenemos esta cultura de no sufrir, de que no me duela, de que no me asuste. No es así. La palabra de Dios nos dice que el Señor hace sus mejores obras. No, la palabra no nos dice, perdón. Una persona dijo eso, que Dios hace sus mejores obras, ¿verdad? De gracia, ¿verdad? En renglones de sufrimiento. Así es. Entonces nosotros debemos entender esto, ¿verdad? Nosotros debemos saber, ¿verdad? Que la instrucción cuesta, la instrucción duele, pero tiene un fruto apacible. Y eso es algo que Dios nos quiere mostrar. Pero cuánto gozo, cuánta paz, cuánta esperanza, cuánto consuelo encontramos en la Escritura y en las promesas, ¿verdad? Qué importante. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 11:33, lo que llegaron a hacer, y fíjate los contrastes que hay ahí, porque hay contrastes muy bonitos que podemos observar. Por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Hasta ahí, fíjate, qué importante es esto. Por un lado, son personas que conquistaron reinos, ahora sí, para la gloria de Dios, por propósitos que Dios tenía para ellos. Gobernaron con justicia, hablando de David, ¿verdad? Hablando de los jueces, ¿verdad? Recibieron de Dios lo que Dios les había prometido. Ellos lo recibieron. Cerraron bocas de león, apagaron llamas de fuego, escaparon, ¿verdad? Y me gusta mucho lo que dice la siguiente frase. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Así es, su debilidad, porque fue en medio de su debilidad que Dios les permitió hacer todas estas cosas. Fue en medio de su debilidad que confiaron en las promesas del Señor. Señor, tú tienes un propósito superior en todas estas cosas. Aún en medio de la enfermedad, aún en medio de las cosas difíciles, cuando tú estás en la palabra y en las promesas, tú puedes decir, Señor, tú tienes un propósito superior a que yo me sienta bien y a que yo siga el curso de mi vida siguiendo mis sueños egoístas. O simple y sencillamente siguiendo de acuerdo a lo que este mundo dice. ¿Verdad? Tú tienes un propósito superior a ellos. Síguele. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir ejércitos enteros. Así es, tú puedes leer toda la historia de los jueces, puedes leer la historia de Israel antes de cruzar con Moisés, después con Josué, ¿verdad? Pero fíjate hasta dónde fueron capaces de llegar estas personas, porque esta es la parte, si se puede decir, positiva, que también son proezas por fe, hechas por fe para la gloria de Dios. Pero mira el versículo 35. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Así es, pero mira lo que dice Dios de ellos, y eso te lo quiero leer yo. Este mundo no era digno de ellos. Hebreos 11:38. Debido a su fe, todas estas personas gozaron de una buena reputación. Checa esta frase. Ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros. De modo que no llegaron a la perfección sin nosotros. Qué hermoso, qué precioso. Y esto es lo que Dios nos ofrece en Cristo Jesús. Vida eterna, vida nueva. Si tú no entiendes desde Génesis cómo Dios lo creó todo, con qué propósito Dios lo creó todo, no esta mentira de la evolución, no esta falsedad de millones y millones de años que se hizo popular hace 2 siglos quizá, pero que no es verdad, sino lo que dice la Biblia es verdad. Esta realidad de la caída del ser humano y la promesa, porque antes de la caída todo era perfecto y era bueno, y en la caída, ¿verdad?, la humanidad se corrompió a tal grado de lo que estamos viviendo hoy, pero Dios prometió un Salvador y ese Salvador vino hace 2000 años. Y partió la historia en dos y fue a la cruz del Calvario a morir como uno de nosotros precisamente, para que nosotros no tuviésemos que ser condenados. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Pero ese precioso Dios hecho carne, Jesucristo, resucitó al 3er día. Según lo que dice la Escritura, y según hasta 400 personas que lo vieron resucitado, durante casi 40 días estuvo el Señor caminando al salir de la tumba, enseñando, instruyendo. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Y ese Jesucristo lo vieron elevarse al cielo, subir al cielo, y Él hizo promesas. Y hubo promesas, así como lo vieron irse, así va a regresar. ¿Y a qué va a regresar? Precisamente a tomar lo que le pertenece, a terminar el trabajo que comenzó en la cruz del Calvario, que prometió en Génesis. Jesucristo viene, todo ojo le verá, y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. Pero hay una realidad, Jesucristo viene como juez. Y si tú no quieres estar
bajo el juicio y la condenación de Dios, necesitas un Salvador, necesitas un abogado, porque por cuanto todos pecamos quedamos destituidos de la gloria de Dios, y esta es la invitación del día de hoy, para que tú conozcas estas promesas. De todos modos vas a morir, todos, 10 de cada 10, vamos a llegar al final de nuestros días y no sabemos cuándo, y vamos a enfrentar a nuestro Creador. Y el día de hoy yo te invito, te hago esa invitación que es la invitación del Evangelio. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Confiesa hoy a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Necesitas arrepentirte de tus pecados, es decir, darle la espalda a ti mismo, a tu manera de pensar, a lo que tú piensas que es bueno, dejarte de justificar y comenzar a creer lo que Dios dice que es bueno y justificar a Dios. Abandonar tu manera de vivir, entregarte al Señor y vas a recibir vida eterna y perdón de pecados. Cuando tú creas que Dios lo levantó de los muertos, cuando Él fue a morir por ti a la cruz del Calvario. Entrégate hoy a Jesucristo y dile: Señor, en ese día te entrego mi vida. Señor, dame vida eterna. Te pido que me perdones de mis pecados. Dejo de huir de ti y yo creo esto, Señor. Muéstrame lo que es ser un hijo de Dios. Muéstrame la verdad. En ese día me entrego a ti. Señor, creo que moriste y resucitaste. Creo que yo debía haber muerto en esa cruz del Calvario. Dame vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Y si tú hiciste esta oración con la decisión de entregar tu vida a Jesucristo en un cambio de dirección, necesitas 3 cosas importantes: una relación con Dios a través de su palabra, comienza a leer la Biblia; una relación con Dios a través de la oración, habla con Él; y una relación con Dios en y a través de su iglesia. Importantísimo congregarte. Nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano, estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road, en Bartlett, Tennessee. Nos reunimos domingos, 1:00 p.m, miércoles, grupo de jóvenes. Ahí están los jóvenes de 12 a 17 años, miércoles 6:30 de la tarde, y los viernes tenemos las noches de discipulado, que estamos en esta temporada, estamos en la temporada de oración, peticiones, rogativas, un tiempo hermoso de alabanza y de oración congregacional. Es importante que nos reunamos a orar como congregación. Viernes 7:30, te esperamos este viernes 7:30 en punto. Y bueno, queremos dar gracias a nuestros sponsors. Recuerda, Omega Insurance, 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Gracias a Calvary Compañerismo Cristiano por su compromiso, su amor por la verdad, por las oraciones. Gracias a todos y cada uno de ustedes que comparten los enlaces. Recuerdes, tenemos el canal de YouTube, ahí está todo lo que es Esenciales Creciendo en la Gracia y la predicación de los domingos. Así es, te invitamos a nuestra iglesia, domingos 1:00 p.m, a adorar al Señor, a caminar con el Señor, a practicar una relación con Él a través de su palabra, en la comunión, con todo lo que tú dijiste. Y a mí me gustaría orar, terminar orando y pidiéndole al Señor que esto se haga una realidad en ti. Y Señor Jesucristo, ponemos en tus manos todo esto que estamos aprendiendo acerca de los héroes de la fe en Hebreos capítulo 11, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos entender el valioso tesoro que tenemos en ti, Señor. Y que de todos modos vamos a pasar corto tiempo en esta vida, Señor. Pero que pasemos viviendo esta vida con el propósito correcto, con luz en nuestros corazones, Señor, viviendo para lo que debemos vivir y no para las cosas temporales que terminan, Señor. Aunque este precio implique, Señor, el que ser aborrecidos por un mundo que aborrece la verdad, Señor. Pero tú eres digno, Señor. Y que seamos de ese grupo de los cuales no te avergüenzas ser llamado Dios. En el nombre de Jesús, amén. Nosotros te dejamos en la gratísima compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la fe y Esenciales para el matrimonio. Que Dios te bendiga.